Hola, muy buenos días. Mi nombre es Liliana Sotorriquelme. Soy matrona docente del Departamento de Salud Fetal y Neonatal de la Universidad de Valparaíso y hoy día les voy a presentar el tema examen TSH-PKU. ¿Cuáles son nuestros resultados de aprendizaje para el día de hoy? Identificar los objetivos del programa de búsqueda masiva de fenilcetonuria, hipotiroidismo congénito y fibrosis quística. Conocer la fisiopatología de las enfermedades metabólicas pesquisadas a través de este examen y reconocer el rol profesional, características y requisitos en la toma del examen TSH-PKU. ¿Cuáles son los objetivos del programa que comanda la toma de este examen? Es pesquisar tempranamente y tratar en forma oportuna la fenilketonuria, el hipotiroidismo congénito y la fibrosis quística, para prevenir el retardo mental y alteraciones en el crecimiento y desarrollo producido por estas patologías. Este screening metabólico, lo ideal es que tenga una cobertura del 100% de los recién nacidos en nuestro territorio, y cifras inferiores al 95% se consideraría ineficiente. ¿Dónde podemos encontrar referencias a este programa? Lo primero que les puedo mencionar son las normas para el óptimo desarrollo de programas de búsqueda masiva de fenilketonuria e hipotiroidismo congénito y otros errores congénitos del metabolismo que apareció el año 2007. El año 2008 surge el Manual del Programa Nacional de Alimentación Complementaria para niños y niñas con fenilcetonuria. Y el 2015 se publica la Norma General Técnica para la Atención Integral del Recién Nacido en la Unidad de Puerperio en Servicios de Obstetricia y Ginecología, donde hay referencia a este examen. ¿Qué es la fenilcetonuria? Es una patología donde no hay producción o hay una malproducción de la fenilalanina hidroxilasa, que es una enzima que transforma la fenilalanina en tirosina. La fenilalanina es uno de los 20 aminoácidos conocidos que constituyen las proteínas de nuestro organismo y es un aminoácido esencial, es decir, no está presente en nuestro organismo y debe ser incorporado a través de la alimentación para que pueda ser utilizado. Las cifras o valores normales de este aminoácido pueden variar entre las personas según el origen étnico que posea, pero se han considerado como valores normales a nivel internacional niveles bajo 2 miligramos por decilitro en los recién nacidos, alrededor de 1,1 miligramos por decilitro en los niños y 1 miligramo por decilitro en los adolescentes. Como les comentaba, la fenilalanina hidroxilasa es la enzima responsable de transformar la fenilalanina a tirosina. La tirosina es un aminoácido precursora de hormonas tiroideas, de las catecolaminas y de la melanina. Las hiperfenilalaniniemias son un grupo de desórdenes mendelianos que resultan de la deficiencia en la conversión de la fenilalanina a tirosina, por lo cual la fenilalanina se empieza a acumular y sobrepasa los niveles normales, lo que lleva a que afecte distintos órganos. Las personas que tienen fenilcetonuria genéticamente no forman o no forman bien la fenilalanina hidroxilasa, por lo que la fenilalanina tendrá interferida su vía de transformación en tirosina, dando como resultado concentraciones elevadas de fenilalanina y sus metabolitos, como el fenilacetato y el fenillactato, en sangre por encima de los considerados como normales. La fenilcetonuria no tratada puede causar daño a nivel cerebral, discapacidad intelectual, síntomas conductuales o convulsiones, falta de pigmentación de la piel y el pelo, alteraciones en la ganancia de peso, olor característico en la orina, eczema y epilepsia, entre otros. ¿Cómo se determinan los valores de fenilcetonuria? A través del método de la fluorometría.
Si encontramos un valor menor a 2 miligramos por decilitro, se clasifica como un examen negativo para esta patología. Si el rango está entre 1.9 y 2.3, se debe repetir la primera muestra. Y si es mayor a 2.3 miligramos por decilitro, se debe realizar una confirmación diagnóstica con segunda muestra. Si al repetir la primera muestra el valor de la fenilalanina resulta menor de 2 miligramos por decilitro, el resultado es negativo para fenilcetonuria. Si es mayor a 2.1 miligramos por decilitro, se debe tomar una segunda muestra y con esta confirmación diagnóstica de la segunda muestra, cuando los valores están por sobre 2.1 miligramos por decilitro, se hace el diagnóstico de confirmación y se ingresa a este recién nacido al programa de seguimiento. Si al tomar la segunda muestra el resultado sale bajo 2 miligramos por decilitro, se considera negativo para fenilcetonuria y mayor a 2.1 miligramos por decilitro, el diagnóstico es confirmatorio y se debe realizar el seguimiento correspondiente. ¿Qué tratamiento hay para esta patología? Se debe recibir una alimentación con restricción de los alimentos ricos en fenilalanina. El tratamiento es 100% efectivo si se inicia antes de la 4ª semana de vida y estos recién nacidos deben ser evaluados en el INTA, donde se le realizan controles periódicos y donde se les entrega una leche sin fenilalanina hasta los 14 años. Y este control del niño y apoyo familiar debe ser realizado por un equipo multidisciplinario. Veamos ahora el hipotiroidismo congénito. Es una enfermedad del metabolismo de la hormona tiroidea por defectos en la glándula tiroides, ya sea por una agenesia, una hipoplasia, una ubicación ectópica u otra. Las hormonas tiroides son importantes porque afectan a casi todos los sistemas de nuestro cuerpo. Son importantes para el desarrollo cerebral y la maduración esquelética del feto, junto con un efecto positivo sobre el corazón. Las hormonas tiroideas son las que mantienen el estímulo normal a la hipoxia e hipercapnia en el centro respiratorio del cerebro. También incrementan la motilidad gastrointestinal, aumentan el recambio óseo y proteínico, así como la velocidad de la contracción y relajación muscular. Intensifican la glucogenólisis, la gluconeogénesis hepática, la absorción intestinal de glucosa y la síntesis y degradación del colesterol. Las hormonas tiroideas son producidas y secretadas por la glándula tiroides estimulada por la hipófisis que produce la TSH. La tiroides secreta la tiroxina y triiodotironina, es decir, la T3 y la T4. Y si bien la T4 es la más abundante, la T3 es la más potente porque está activa. ¿Cuál es la función principal de las hormonas tiroideas? Aumentar el metabolismo basal, aumentando la transcripción de genes y interfiriendo en la producción de enzimas, proteínas estructurales y otras proteínas. Su secreción es regulada por el hipotálamo, que produce la hormona liberadora de tirotropina, que actúa directamente sobre la hipófisis. Las hormonas tiroideas aceleran la función cerebral, aumentan la motilidad intestinal, aumentan la respiración y a nivel cardiovascular aumentan el flujo sanguíneo, el gasto cardíaco, la fuerza cardíaca y la frecuencia cardíaca. A nivel general, interfieren en el aumento de la producción de energía, en el aumento en el consumo de oxígeno, tienen una acción termogénica, intervienen sobre el transporte de iones a través de membrana y permiten el aumento del metabolismo. A nivel del sistema nervioso son fundamentales para el desarrollo del sistema nervioso en el feto y la potenciación de la capacidad de respuesta a estímulos y la velocidad de los reflejos. A nivel respiratorio, aumenta la ventilación pulmonar y una mayor intensidad y profundidad de las respiraciones
gracias a estas hormonas. A nivel cardiovascular, hay un incremento de la capacidad de transporte de oxígeno por la sangre, aumenta el gasto cardíaco y la frecuencia cardíaca, se produce incremento de la fuerza y velocidad de contracción del corazón y hay dilatación de los vasos sanguíneos producida por la influencia de estas hormonas. A nivel digestivo, estimula la secreción de jugos y enzimas digestivas, aumenta la absorción intestinal y favorece la conversión del colesterol en ácidos biliares para su eliminación. Y a nivel del aparato reproductor, intervienen en el normal desarrollo y funcionamiento de los genitales para ambos géneros. ¿Qué sintomatología tienen las personas con un hipotiroidismo congénito a nivel del aparato esquelético? Se produce una fase típica por inmadurez, hay retraso en el cierre de las fontanelas, disminución en el crecimiento de los huesos largos, retardo en la edad ósea y dental y digenesia epifisiaria. A nivel muscular, se produce hipotermia, hipotonía, aumento en la fase de contracción-descontracción y pseudohipertrofia muscular. A nivel de piel y anexos, piel fría, pálida, amarillenta, seca y gruesa, pelo seco, uñas quebradizas y mixedema generalizado. A nivel gastrointestinal hepático, se produce estreñimiento y colesterol total y HDL elevados. A nivel cardiovascular, se produce bradicardia, anemia, hipotensión, disminución de la función renal, y a nivel del sistema nervioso central hay letargo, hiporreflexia y retardo en las pautas madurativas. El retardo en el crecimiento y desarrollo se manifiesta por una disminución en el crecimiento estatural. Tienden a ser bajos en estatura las personas afectadas por esta patología, retraso en la maduración biológica, falta de cierre de las fontanelas y retraso en la erupción y recambio de dientes deciduos. Se produce un dismorfismo por este crecimiento retardado, las proporciones corporales son anormales, la cabeza es grande, el cuello es corto, el segmento superior es largo respecto al inferior que es más corto. La edad progresa si la edad progresa y se produce un diagnóstico tardío y por lo tanto un tratamiento no oportuno, las facies se ven alteradas por mixedema de párpados y labios, frente estrecha, puente nasal plano y macroglosia. La piel es fría, seca, el cabello es áspero y grueso, hay brillo escaso y la implantación es baja. Por eso se ve la frente mucho más pequeña. Es común que haya hernias umbilicales y en el caso de hipotonía en el lactante, el diagnóstico debe descartar síndrome de Down. Como alteraciones funcionales, estas personas tienen una respiración ruidosa y voz ronca. Hay una pobre succión hiporexia con ictericia prolongada, hay constipación, bradipsiquia, es decir, retraso mental, mirada indiferente, lentitud de movimiento y fase de relajación lenta de reflejos osteotendinosos. Cuando sospechamos que un recién nacido tiene hipotiroidismo congénito, a medida que avanza la edad la edad de vida de estos niños, si no reciben el tratamiento, podemos encontrar dificultad respiratoria, cianosis, ictericia, letargia, somnolencia, desinterés por la alimentación, una fontanela anterior de gran tamaño, ausencia de puntos de osificación de las epífisis femoral, distal y tibial proximal, defectos en el crecimiento lineal y cretinismo. Es decir, una serie de alteraciones a nivel cerebral y del organismo que no permiten un adecuado crecimiento y desarrollo de estos niños. Tienden a tener una mirada triste, cara hinchada, la lengua sobresale de la boca
y esta apariencia generalmente se desarrolla a medida que progresa la enfermedad sin tratamiento. Acá hay una serie de imágenes de personas afectadas por esta patología, el tronco más largo, las extremidades inferiores más cortas y muchas alteraciones faciales que dan una apariencia típica en estos niños. Acá tenemos una niña de 17 años que parece una bebé. Fue diagnosticada al nacer, pero no recibió tratamiento. Tiene un puente nasal que está escasamente desarrollado. Presenta hipertelorismo, es decir, una distancia mayor entre ambos ojos. Las orejas son anchas y más grandes que lo apropiado para su tamaño de cabeza. Presenta macroglosia, que es este aumento de tamaño de la lengua que lleva a que sobresalga, y las extremidades son cortas respecto al tronco. Y acá un caso mucho más severo, un hombre de 44 años con retraso mental grave que no puede comunicarse de forma adecuada con el resto de las personas. Aún tiene sus dientes de leche y los cartílagos de crecimiento permanecen abiertos, por lo tanto su desarrollo óseo no se completa. ¿Cómo se detecta el hipotiroidismo congénito? A través del método Delfia de fluorometría. Si el rango está entre 0,1 y 15 miliunidades internacionales por ml, el resultado resulta negativo para hipotiroidismo congénito. Si se encuentra entre 12 y 15 miliunidades internacionales por ml, debemos repetir la primera muestra y esto es repetirla en tarjeta. Si el resultado sale menor a 15 miliunidades por ml, es negativo, y si es mayor a 15 miliunidades por ml, debemos tomar una segunda muestra por suero. Si esta muestra es lo mismo si al tener un resultado mayor a 15.000 unidades, más de 15.000 unidades internacionales por ml, en la segunda muestra de suero también se determina como positiva para hipotiroidismo congénito. Acá está mucho más claro. Si la segunda muestra en el suero es mayor a 10 miliunidades internacionales por ml o la T4 está en una cantidad menor de 10 miliunidades por ml, se clasifica como hipotiroidismo congénito. Si la TSH es mayor a 10.000 unidades internacionales por ml o la T4 está mayor a 10.000 unidades por ml, clasificamos como una hipertirotropinemia. Y si resultan menor a 10.000 unidades por ml y la T4 está mayor a 10.000 unidades por ml, el resultado es negativo. En caso de confirmación, deben haber dos muestras de hormonas tiroides en suero positivas. Una va al laboratorio local y la otra para el laboratorio regional. Se debe también solicitar cintigrafía tiroidea y debe realizarse un control con endocrinólogo infantil para el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Administración de hormona tiroidea de por vida en ausencia o ectopía de la glándula tiroides. Debe realizarse un control por equipo multidisciplinario y en caso de producirse determinación de personas afectadas por esta patología, en el área de Viña del Mar, Quillota, el lugar de control es en el Hospital Gustavo Fricke. Y en aquellos pacientes del área de Valparaíso San Antonio, su hospital de referencia es el Hospital Van Buren. Veamos ahora la fibrosis quística. La fibrosis quística o mucoviscidosis es la enfermedad autosómica recesiva grave más frecuente que afecta a la población caucásica, es decir, a las personas de raza blanca, con compromiso multisistémico, de evolución crónica, progresiva y letal. Esta enfermedad se debe a mutaciones en el gen
en el gen CFTR, que es el regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística, situado en el brazo largo del cromosoma 7, que codifica una proteína transmembrana implicada en la regulación del transporte transepitelial de iones cloruro. La ausencia o la disfunción de esta proteína provoca un defecto en el transporte de cloro y un aumento de la reabsorción de sal y agua que lleva a que haya una reducción del líquido de la superficie bronquial y por lo tanto produce un moco viscoso que empieza a obstruir varios conductos, en particular del sistema respiratorio, del tracto digestivo y sus anexos como el páncreas, las vías biliares y el hígado. La prueba de sudor es la prueba complementaria de referencia validada por la identificación de dos mutaciones patógenas para la confirmación del diagnóstico. El tratamiento es multidisciplinario. Se basa sobre todo en una quimioterapia diaria y el tratamiento de las sobreinfecciones broncopulmonares, así como en las recomendaciones nutricionales con el uso de extractos pancreáticos. Es probable que el pronóstico pueda mejorar con la llegada de terapias proteínicas y de edición de ácido ribonucleico o de gen. Desde el año 2015 se realiza este examen en la quinta región, pero todavía se considera que es un plan piloto, por lo cual los padres deben firmar un consentimiento informado autorizando el procesamiento de la muestra para la pesquisa de esta patología. Se busca el tripsinógeno inmunoreactivo, IRT, en sangre, que es una sustancia química derivada del páncreas. Si el primer resultado es positivo, se procesa en la misma muestra de sangre la proteína asociada a la pancreatitis. Con respecto a la toma de muestra para este examen, debemos reunir los siguientes elementos: alcohol al 70%, torulas de algodón, guantes de procedimiento, aguja 26G y lanceta, además de la tarjeta que debe contener todos los datos completos con letra legible, que deben ser corroborados antes de la toma del examen. Si se fijan, hay celdas, pero en el área de dirección, donde se coloca la dirección de la mamá de este recién nacido, a veces, como son muy largas, debemos ocupar esta celda, esta línea, no colocando letra por cada una de las celdas, sino que debemos comprimir un poco la letra para que alcance a ser puesta la dirección como tal. Acá se coloca el hospital donde nace el recién nacido, acá donde se toma la muestra. Debemos identificar si la muestra es de talón o del dorso de la mano y si corresponde a la primera, segunda o tercera muestra en caso necesario. Se especifica el CEFAM donde se atiende, el nombre y los dos apellidos de la madre, el RUT materno, un número de teléfono, un número de recado, la dirección, como les comentaba, la comuna. La dirección debe contener el nombre de la calle, el número, el sector y la comuna a la cual pertenece. Debemos incluir el apellido paterno del recién nacido, su sexo, si es o no prematuro, su edad gestacional. En caso de que sea gemelar, debemos especificar qué número de gemelo es, el nombre de la matrona que toma el examen, el peso de este recién nacido, si estaba o no con antibióticos y si estaba o no con lactancia materna o fórmula. La fecha de nacimiento, la hora, la fecha de toma de muestra, la hora, y esto con IRT quiere decir que los padres autorizaron que se busque también fibrosis quística. Todos los exámenes que se tomen desde la primera a la séptima región se procesan en el laboratorio San Juan de Dios, que está en Santiago.
y las de la octava región hacia el sur se procesan en el Hospital Guillermo Gran Benavente de Concepción. Como les mencionaba, hay dos técnicas para tomar la muestra. La más común actualmente es tomar la muestra a través de una punción venosa en el dorso de la mano, que es una punción mucho más limpia, más rápida, que causa menos dolor en el recién nacido y que permite extraer gotas de buen tamaño. La otra es la punción de talón, que debe ser realizada en estas zonas que están achuradas. Para eso se ocupa una lanceta que actualmente son pequeñas y muy finitas y a veces se dificulta mucho la extracción y es una punción mucho más dolorosa para el recién nacido. Por lo tanto, por eso se ha derivado en tomar la muestra a nivel del dorso de la mano. ¿Qué consideraciones debemos tener? Sobre todo si es una punción de talón, la primera gota se debe desechar y esperar aproximadamente 15 segundos para que fluya una segunda gota de sangre, presionando y soltando suavemente el sitio de punción. Si el flujo de sangre disminuye y los círculos no se pueden llenar, hay que repetir el procedimiento usando un sitio de punción diferente. Se debe impregnar cada círculo poniendo en contacto la tarjeta de papel filtro con la gota de sangre formada y no con la piel del recién nacido. Se deben recoger 5 gotas por separado, una gota por vez. Llenar completamente cada círculo con una gota, verificando que la sangre sea visible al reverso de la tarjeta y el diámetro mínimo debe ser de 3 milímetros. Lo ideal es que sea entre 5 a 10 milímetros y que traspase totalmente el papel filtro y que lo que se vea en el anverso se vea también en el reverso. Una vez que se toma la muestra, se debe elevar el pie sobre el cuerpo y con un algodón seco se debe presionar el sitio de punción hasta que cese el sangrado. Y no se recomienda vendar la piel puncionada del recién nacido. No debemos usar povidona en la piel del recién nacido antes de tomar la muestra, solamente alcohol puro de 70 grados. No debemos dejar las muestras en lugares con una temperatura mayor de 20 grados Celsius y debe puncionarse el talón solo una vez, si no, se debe cambiar el sitio de punción. No debemos colocar una gota sobre otra en la tarjeta del papel filtro, sino la concentración va a quedar más aumentada y nos puede dar un falso positivo. La gota de sangre, como les mencionaba, debe traspasar completamente la tarjeta recolectora. El papel filtro no lo debemos mojar y la gota de sangre idealmente debe tener un diámetro entre 5 y 10 milímetros. La tarjeta de papel filtro debe ser almacenada en lugar limpio, lejos de peligro de contaminación. Una vez que se tome la muestra, se debe secar al aire en forma independiente cada tarjeta. Lo ideal es que la temperatura ambiente fluctúe entre 18 y 22 grados Celsius, al menos por 3 horas para que se seque bien y lejos de la luz del sol. Tampoco se deben secar las tarjetas en microondas ni cercanas a estufa, porque eso dañaría la muestra. Una vez que se tomen las muestras, se debe sacar cada tarjeta en forma independiente a temperatura ambiental y dejando en forma horizontal. Y no debemos apilar las tarjetas unas sobre otras cuando estamos tomando la muestra y la sangre está fresca para evitar la contaminación cruzada. Esta es una idea, se ocupa una torre de CDs donde se puede dejar ubicada cada una de las tarjetas en forma separada para que se puedan secar en forma adecuada, sin riesgo de contaminación. ¿Cuáles son los requisitos para tomar esta muestra en los recién nacidos? Si el recién nacido es de término, es decir, tiene 37 o más semanas de edad gestacional, la muestra puede ser tomada desde las 40 horas de vida cumplidas, pero idealmente a partir de las 48 horas. Los recién nacidos deben haber recibido alimentación oral, ya sea con leche materna o fórmula,
por al menos 24 horas. En recién nacidos con tratamiento antibiótico, la muestra se toma igualmente y se especifica en la tarjeta que está con tratamiento antibiótico y cuál es el antibiótico que está usando. Y si el recién nacido está alimentado con fórmulas especiales, ya sea enteral o parenteral, es necesario también dejar constancia por escrito en la tarjeta recolectora, pues se puede producir una sobrecarga de aminoácidos con estos productos que aumenta las posibilidades de un resultado falso positivo. En el caso de recién nacidos prematuros, los requisitos es que en aquellos recién nacidos prematuros de 36 semanas de edad gestacional, la muestra de sangre se debe tomar al séptimo día de vida, siempre que cumpla con los requisitos antes mencionados, con el tema de la alimentación, etc. En prematuros con una edad gestacional igual o menor a las 35 semanas, la muestra se debe recolectar a los 7 y 15 días de vida. Con respecto a esto, es importante mencionar que cuando determinamos la edad pediátrica de los recién nacidos por examen físico y aplicando test especiales que nos permiten hacer esa determinación, la edad gestacional, el diagnóstico en el establecimiento de esta edad gestacional es con semanas completas y no semanas más días. Por lo tanto, un recién nacido se va a catalogar, por ejemplo, 28 semanas, 29 semanas, 31 semanas, 35 semanas, 40 semanas, pero no, por ejemplo, 40 más 2. Como les digo, se debe determinar con cifras completas, semanas completas. Esta es el ejemplo de cartilla que se entrega a los padres de este recién nacido, que es del Programa Nacional de Búsqueda Masiva de Fenilketonuria e Hipotiroidismo Congénito Neonatal. Como se fijan, aparece solamente un pie, por lo que es un poco antigua, la verdad. Y hacía referencia solamente a la recolección de la muestra en talón, y muchas personas conocen este examen como el examen de la patita. Si se fijan, hay una referencia con respecto a las enfermedades, por qué se toma, cuándo se toma este examen, en qué consiste y cómo obtener los resultados. Acá hay algo súper importante. Si el resultado sale negativo, no va a ser informado, pero pueden pedirlo directamente en los hospitales donde se procesan. Si sale positivo, se va a tratar de contactar lo antes posible a la persona para tomar una segunda muestra o la muestra de control para poder confirmar. ¿Qué educación le vamos a entregar a los padres? Vamos a entregar material por escrito relacionado con este tema, donde se aclare la educación que vamos a entregar, explicando brevemente las enfermedades a detectar y qué beneficios le aporta a los recién nacidos el inicio de tratamiento oportuno. ¿Cuáles son los protocolos a seguir en caso de recién nacidos con sospecha de alguna de estas patologías? Se debe seguir protocolos en caso de diagnósticos positivos. Se debe informar también en qué consiste la toma de la muestra, comunicar que el examen negativo no se va a informar, pero se puede solicitar el resultado al laboratorio regional correspondiente, como les mencionaba, San Juan de Dios en Santiago y Guillermo Gran Benavente en Concepción. Debemos informar lo que significa recibir un resultado positivo de la muestra tomada en tarjeta y cuál es la importancia de tomar una segunda muestra de sangre para especificar bien el diagnóstico. Y el material educativo con el que debemos contar debe estar siempre disponible en las maternidades y consultorios para la entrega a los padres de los recién nacidos. ¿Cuál es nuestro rol profesional en este examen? Debemos dar educación a la madre y padre del recién nacido, entregándole este folleto informativo. Debemos tomar la muestra según la norma vigente, corroborando previamente todos los datos incluidos en la tarjeta, sobre todo el teléfono de contacto, y siempre pedir
un teléfono de recado. Debemos enviar las tarjetas recolectadas al laboratorio regional de TSH-PKU respectivo. Debemos citar al recién nacido con resultado sospechoso en la primera muestra o para estudio de confirmación diagnóstica. Debemos tomar la segunda o tercera muestra solicitada por el laboratorio regional de TSH-PKU. Debemos realizar la coordinación y mantener comunicación permanente con los laboratorios regionales y con los programas de seguimiento de hipotiroidismo congénito y fenilcetonuria. Debemos mantener la reserva suficiente de materiales para la toma de muestra y educación y enviar al laboratorio regional correspondiente el registro mensual de los exámenes realizados, el número de recién nacidos que nacieron en nuestro servicio, las segundas muestras tomadas y casos diagnosticados con alguna de las patologías buscadas. Espero que les haya quedado claro cuál es la importancia de este examen y el impacto que tiene en los niños y las familias y la sociedad, que podamos pesquisar en forma masiva estos errores congénitos del metabolismo para iniciar un tratamiento rápido y oportuno en estos niños y prevenir las secuelas que pueden producir. Muchísimas gracias.